Saludos, bastante de psicología educativa de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, sede Santiago de los Caballeros. En esta grabación es para presentar el tema que estaremos manejando. Mi tema ha sido denominado Regulando emociones y conductas. Aquí vamos a hablar sobre este tema tan interesante, pues que se hace tan indispensable conocer a raíz o a razón más bien de la situación que estamos llevando nosotros como país. Así que les voy a pasar de inmediato. Vamos a pasar a grabar la pantalla para que ustedes puedan, al igual que yo, ver la diapositiva. Antes de presentarla como tal, es bueno que sepamos, que conozcamos que es interesante saber sobre las emociones. Pues las emociones son parte fundamental de cada uno de nosotros, así como indicó en la parte introductoria, que es parte de la vida cotidiana de cualquier persona, pues que nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, como es el enojo, la tristeza, el miedo, cualquier otro estado emocional. Este, Otro detalle es que en las siguientes líneas que vamos a presentar, vamos a trabajar el manejo de emociones, el bullying, como también el control de pánico, en donde vamos a puntualizar, aparte de las definiciones, las técnicas o estrategias que nosotros podemos utilizar a favor nuestro para poder manejar este tipo de situaciones. Porque, como les indicaba, actualmente estamos atravesando una crisis emocional. Mucha gente está atravesando crisis emocionales por el COVID-19, pero conociendo cómo manejar las emociones, el control de pánico y eso, entonces nos van a servir a nosotros como una herramienta sumamente interesante para poder dominar los objetivos principales, objetivos específicos de esta asignación es que nosotros conozcamos ante todos los conceptos de las emociones y que también sepamos identificar el bullying. O sea, sepamos identificar el concepto en sí del bullying y vamos también a ver las estrategias y técnicas para el manejo emocional y control de pánico. Esta es la portada del tema que vamos a trabajar, que es regulando emociones y conductas, por su servidor Fran Carlos Contreras Cabrera, pasante en psicología educativa de la UAPA. Bien, como se les estaba explicando desde un principio, la conceptualización de las emociones, que son reacciones como alegría, tristeza, miedo, ira, y que son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener cierta complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o también el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso puede llevar consigo una enfermedad. Para comprender nuestros sentimientos es bueno que nosotros conozcamos los sentimientos ajenos, o sea, los sentimientos de los demás. Y que nosotros nos hagamos ciertos cuestionamientos, como cómo yo me siento, cómo sé que me siento de esa manera, qué puede haber pasado para que yo me sienta de esa forma. ¿Es una emoción que anteriormente había sentido? ¿Cuándo? O sea, esos cuestionamientos también nos hacen a nosotros reflexionar, no solamente para nosotros, sino reflexionar sobre la vida de los demás. Hay que saber identificar las emociones de las demás personas. Como indico, que lo mismo sucede con las personas que se encuentran en nuestro alrededor. Si nosotros queremos entender nuestras emociones, tenemos que preguntarnos qué están sintiendo los demás, cómo sé que sienten esa persona de esa manera, cualquiera de las reacciones. Y existen varias formas de intuir cómo se siente otra persona, pero es mucho más fácil determinarlo si prestamos atención a la forma en que ellos se comportan. O sea, no llevarnos en sí solamente por el lenguaje verbal, lo que dice esa persona,
lo que expresa, sino que también nosotros podemos guiarnos por la parte no verbal, o sea, las reacciones que muestra esa persona, cómo actúa, ese tipo de características. Bien, entonces las acciones que nosotros podemos llevar a cabo para poder manejar nuestras emociones son muchísimas, pero dentro de esas hemos tomado algunas más que se destacan, las que más se destacan, como es la de ejercitarse. Podemos ejercitarnos no solamente emocional, sino también físicamente. Como uno de los planteamientos que se hace es que eso ayuda a controlar las emociones y le podemos agregar al ejercicio un factor de aire libre, hacer montañismo, simplemente salir a caminar. Pero debido a la situación que nosotros estamos atravesando, no sería posible nosotros salir, pues sería muy riesgoso para nosotros y para los demás. Lo recomendable sería nosotros realizar ejercicios en la casa, sea caminata dentro de la casa, brincar sogas, hacer pechadas, cuclillas y ese tipo de cosas podemos realizar. Antes de molestarnos o molestarse uno por alguna situación que presenta a alguien o que hace a alguien, es bueno nosotros ser empáticos. Hay que ponernos en el lugar de los demás antes de nosotros establecer algún juicio que a veces es injusto. Es bueno que nosotros analicemos la situación del otro, cómo podría estar el otro, qué le pasaría al otro si eso pasara, y ese tipo de situaciones, antes de nosotros emitir cualquier tipo de juicio crítico, porque nosotros, al igual que esa persona, podríamos estar atravesando una situación similar. Bien, otro punto es que nosotros interactuemos con los demás. Interactuar con los demás es algo fundamental. Cuando usted se expresa con los demás, disfruta la compañía del otro, usted libera emociones, usted se va a sentir mucho mejor si usted tiene cierta carga emocional. Al momento en que usted se expresa con el otro, que le relata lo que le está pasando, que le comunica, y eso usted se va a dar cuenta que algo está saliendo de usted. Pues eso se llama liberación emocional. Otra cosa que podemos utilizar es la distracción. Es como hay personas que ni siquiera ven televisión, nada, no hacen nada rotundamente. Es bueno nosotros dedicar ese tiempo libre que tenemos por esto que está pasando y podemos leer un libro, podemos ver un documental, una serie sobre algo educativo, ese tipo de cosas que nos podrían nosotros distraer un poco y calmarnos un poco más la mente. Tenemos el otro punto que es no dejar que los pensamientos negativos te controlen. Ese es uno de los principales problemas, las cosas que provoca la ansiedad, que provoca la depresión, es que la persona se deja controlar por los pensamientos negativos. Pues cuando llegan esos pensamientos negativos, es bueno convertir esos pensamientos negativos en positivos, cambiar del pensamiento, el pensar siempre en cosas positivas y que prevalezca en nosotros el optimismo. Eso nos puede servir a nosotros como una herramienta sumamente interesante y sería nuestro escudo ante ciertas dificultades que se podrían presentar que nos quieran llevar a nosotros a la negatividad. Finalmente, tenemos ya lo que es la apreciación de todas las cosas buenas que hay en nuestras vidas. Muchas veces la persona cae en ansiedad y depresión porque se guía solamente en resaltar las cosas negativas, en pensar en lo negativo que podemos hacer y nos quedamos ahí, solamente en esa parte en que vamos a fallar, en que no vamos a lograr nada, en que no estamos en nada en absoluto y empezamos a pensar negativo y negativo negativamente y eso no nos va a ayudar en nada, al contrario, nos va a hundir más emocionalmente. Y como le hacía mención al principio, un problema emocional puede acarrear o llevarnos a nosotros a un problema físico, o sea, tantos pensamientos negativos, tantas cosas negativas nos puede causar a nosotros alguna dolencia física y otras cosas también, pero el propósito es que nosotros saquemos de lo negativo, sacamos lo bueno y dejamos lo negativo. Ese debe ser nuestro objetivo en la vida. Cierro ya esta parte. Para mí ha sido más que un placer poder trabajar este tema. Y cierro con esta frase de Maya Angelou que dice, aprendí que la gente olvidará lo que dijiste,
La gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Wow, es increíble. Nos deja a nosotros claramente en que nuestras emociones puede afectar al otro, puede afectar a nuestros compañeros. Por ello que nosotros tenemos que dominar nuestras emociones, controlar nosotros, porque a veces te dicen, no, que yo como me sienta no va a afectar al otro, pero verdaderamente sí puede afectar al otro. Se puede ver afectado a una persona por cómo usted tenga su manejo emocional. O sea, si usted no sabe manejar sus emociones, usted va a tener un descontrol emocional y eso sí va a afectar a los otros, pues la forma en cómo usted se expresa, cómo usted trata a los demás, eso puede afectar a los demás y a tener hasta en cierto punto mala percepción de sí mismo, o sea, de usted mismo. Bueno, esas han sido mis recomendaciones para que tomemos en cuenta de cómo nosotros regular nuestras emociones, cómo nosotros podemos regular nuestras conductas, porque verdaderamente eso nos puede ayudar a nosotros en muchas cosas. Pasamos de inmediato a lo que es el bullying o el acoso escolar. Bien, el bullying o acoso escolar es un maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente satisfacer la necesidad de agredir y destruir que estos suelen presentar. Las características del bullying, vamos a señalar unas cuantas. Suele incluir conductas de diversa naturaleza, como son las burlas, las amenazas, las agresiones físicas y el aislamiento sistemático. Esas son dentro de las que más frecuentan. En algunos casos se mantiene debido a la ignorancia y la pasividad de las personas que rodean a los agresores, y a las víctimas sin intervenir directamente. Las víctimas desarrollan miedo, rechazo al contexto en que sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento escolar. En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce esa falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. Pasamos a conocer los tipos de bullying. Podemos encontrar el físico, verbal, psicológico y social. El físico lleva consigo maltratos, o sea, como empujones, patadas, agresiones con objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se da con más frecuencia dentro de primaria, más en primaria que en secundaria. El tipo de bullying verbal, va acompañado de insultos, menosprecio en público, resaltar los defectos físicos de las personas, que es el más habitual, por cierto. Y tenemos el psicológico, que es ya minan la autoestima del individuo y fomenta su sensación de temor. Ese es el propósito de este tipo de bullying. Y finalmente tenemos el bullying social. Pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. O sea, lo lleva a un estado de aislamiento, no quiere que se evitan de que se junte con más personas, que pueda relacionarse con más personas. Tenemos las consecuencias que puede traer consigo el bullying. Las consecuencias pueden afectar principalmente a la víctima, que puede tener fracaso escolar, niveles altos de ansiedad, fobia a ir al colegio, insatisfacción y cambios de personalidad, pasando a convertirse en una persona insegura, con baja autoestima. Si el acoso se intensifica, puede desarrollarse síntomas de histeria, como también síntomas de depresión. Ahora, aparte de que hemos conocido las consecuencias y eso, es bueno que nosotros también conozcamos cómo nosotros podemos actuar ante el bullying. Bueno, las actuaciones que pueden hacer los padres es que si el niño muestra cambio de humor o comportamiento, es importante que se trate de hablar con ellos para determinar cuál es el motivo. Deben de mantener la calma, escuchar lo que tengan que decirle, siempre confiado en que lo que cuenta es la verdad. En caso de que el niño confiese sentirse acosado, hay que reforzar su autoestima y apoyarle, haciéndole saber que no es culpa suya, porque muchos tienden
a quedarse ahí y pensar que es su culpa, que eso que pasó fue por él o por ella. Y de igual forma, de una vez ponerse en contacto con el colegio, que es algo primordial y se puede concertar una cita con el tutor del niño, con otros responsables del centro para llegar a o sea, concientizarse sobre la situación, de una forma que se pueda encontrar alguna solución en sí al problema. Los profesores, en cuanto a los profesores o los educadores, deben de tener conocimiento sobre la situación y que es importante vigilar a los niños implicados en todas las situaciones para así controlar que el problema no se agrave, debiéndose acoger a toda información posible sobre el hecho e informar a la dirección del centro. Entonces, una cadena. O sea, ¿por qué digo que una cadena? Bueno, porque si el profesor está consciente del problema, debe de notificarle a la dirección conjuntamente con él deben de cerciorarse de que en sí sea eh, eh, un acoso o algo así que haya pasado, informarse bien de lo que está pasando en sí, para entonces motivar conjuntamente con el profesional de la conducta asignado en ese centro a una cita con los padres, porque los padres como eh, padres legales, tutores legales deben de estar conscientes sobre lo que está pasando para así buscar la forma de poder tratar ese caso. Cierro esta parte con una frase de Mary Elizabeth Williams que dice, el error común de los abusadores es asumir que porque alguien es amable o bueno, es débil. Esos rasgos no tienen nada que ver el uno con el otro. De hecho, se necesita fuerza considerable y carácter, pero ser buena persona. O sea, para ser una buena persona se necesita fuerza considerable y un carácter. Mary Elizabeth Williams. Bien, estimados, pasamos con el siguiente tema, el control de pánico. Bien, control de pánico o los ataques de pánico, crisis de ansiedad, son periodos en los que se padece de una manera súbita, temporal o aislada un miedo, temor, malestar intenso con una duración variable que puede oscilar entre 10 y 30 minutos. Si bien en algunos casos se han reportado ataques de una hora, o sea, puede tratarse de más tiempo, pero por lo regular sería de 10 a 30. Generalmente aparecen de una manera inesperada y pueden alcanzar su máxima intensidad en unos 10 minutos. No obstante, pueden durar más tiempo si se desencadenan debido a alguna situación en la que alguna situación en que la persona no es o no se siente capaz de escapar, lo que puede generar alguna desesperación. El problema del ataque de pánico, sobre todo cuando le sucede a uno por primera vez, es que uno sufre como si fuera un infarto, o sea, se siente ese dolor en el pecho y que se siente como que su vida está en peligro y esa persona busca ayuda, lógicamente, una atención médica para poder buscar eso, pero en realidad se debe a esta situación. Bien, entonces la manera en que nosotros podemos controlar el pánico es tomando en consideración algunas estrategias o técnicas dentro de las cuales voy a pautar dentro de las más puntualizadas, como es practicar una técnica de respiración. Los ataques de pánico van acompañados a menudo de una hiperventilación y dificultades para mantener un ritmo respiratorio dentro de un rango normal. Así que aprender a una técnica de respiración puede resolver la crisis a unos pocos minutos. Se intenta respirar lento y regularmente. Se intenta respirar de una manera relajante, haciendo estos tipos de ejercicios. Se puede hacer sentado, se puede hacer de pie o acostado, aflojando así cualquier prenda que que evite la respiración fluida. Separando también los pies, colocándola aproximadamente vertical de los hombros. Al inspirar es importante dejar que el aire fluya hacia el vientre sin forzarlo. O sea, no hay que presionar fuerte para que fluya la respiración, sino relajadamente. Y sentir de esa forma como su vientre
se va inflando a medida que va respirando lentamente. Hay que respirar de esa manera. Esa es la estrategia para eso, respirando por la nariz y dejando que el aire salga por la boca. Se inhala y exhala. Hacer que cada inspiración y cada exhalación dure al menos 3 segundos. Después de una cuanta respiración alarga el tiempo a 4 y así, o sea, va aumentando a medida que usted va respirando. Respira así durante por lo menos 5 minutos, pues esto va a contribuir a tu relajamiento. Tenemos otra técnica que es la concentración en los músculos, o sea, concentrarse en relajar cada parte de nuestro cuerpo. Dentro de esta técnica de relajación, a mí me gusta recomendarla porque sí ayuda mucho, en verdad, y hasta yo la he practicado para ver qué se siente. Y siempre le digo a las personas que a medida que vayan haciendo esta técnica, inhala y exhala, así, fluidamente, lentamente. Es que cierran los ojos y van tratando de desconectar cada parte. Le digo que hagan eso, que traten de desconectar cada parte de su cuerpo poco a poco. O sea, le digo, empiecen desconectando, o sea, relajando desde su rostro, desde la cabeza hasta los pies, parte por parte. Y en realidad eso les va a ayudar mucho en relajar, se va a sentir mucho mejor cuando termine de hacer esa estrategia y haga esa técnica. Tenemos otra técnica que es la de reducción de estímulo. Cuando sientas que se avecina un ataque, o sea, cuando tú sientes que de pronto viene eso, es una idea limitar los estímulos sensoriales que estás experimentando en la forma en que se te haga posible, intentando encontrar también un espacio oscuro y tranquilo donde puedas practicar las técnicas de respiración y relajación. Si estás en una oficina, puedes ir al baño, o sea, en un lugar más tranquilo que tú consideres. Si esto no se hace posible, bueno, concentra entonces tu atención en un objeto, piensa en algo que te haga sentir tranquilo, en un lugar o cosa que tú la veas, te haga sentir tranquilo. Tú ves que viene el ataque de pánico, bueno, pues observa algo, fíjate de algo que te haga concentrarte en eso, fijamente, y no pensar en esa emoción. Otra técnica es escuchar algo. Esta recomendación va en el sentido del anterior. Se trata de reducir los estímulos concentrándose en un sentido, pues el oído se hace muy eficaz. Puedes escuchar una música que sabe que te calma, que te hace sentir bien, que te hace sentir relajado. Tú puedes preparar hasta una lista, un playlist en este caso, hasta en YouTube se puede hacer, o puedes descargar una música, un mix y cuando tú veas que se avecine eso, entonces las escuchas, meditas, tranquilizas. Puedes también leer un libro, puedes escucharlo por audio, como tú así lo consideres. Tenemos otra técnica que es la de tirar los pensamientos. Puede parecerse en cierta forma como algo no tan eficaz, cuando uno siente que llegue pánico, lo ideal es sentarse, tomar una hoja y un lápiz, anotar los pensamientos que te preocupan, arrugar el papel y tirar. Esa es una buena estrategia también. Otras personas también tienden a que puede escribir lo que siente, todo lo que te molesta, todos esos pensamientos negativos y así, 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 así. Y romperlo, algunos lo queman, también lo puede hacer y así. O sea, buenas estrategias, diferentes formas en las que tú puedes llevar a cabo esa técnica. Finalmente tenemos la de evitar la cafeína, señores. Hay que evitar la cafeína. Si usted sabe que eso le da a usted su ataque de pánico, controle eso. Evitemos la cafeína. Es una medida preventiva, por cierto. Empieza día a día, a menos que es probable que sufra un ataque. Hay que evitar el café a primera hora de la mañana. Para muchas personas actúa como un descadenante de la ansiedad. También lo son para las multitudes y los espacios reducidos, de igual forma. Por eso no es buena idea tomar café cuando se va a hacer un desplazamiento en transporte público para ir a trabajar. Por ejemplo, si necesita beber algo antes de salir a casa, lo mejor es que tomes agua fresca, la deshidratación, es otro posible desencadenante de esto. O tomar más bien un vaso de leche vegetal, un vaso de leche.
Finalmente, cerrando ya todo esto que hemos tratado, cierro indicando, recordando que las emociones siguen siendo un motor que se debe de caracterizar como un motor que nos ayuda a nosotros a reaccionar ante ciertos eventos que se puedan presentar en el mundo externo, usualmente. De igual forma, no son arbitrarias y tienen una intención muy particular. Como es el enojo, en el caso del enojo podría sugerir la necesidad de mayor asertividad o la de buscar que la persona aprenda a defenderse frente al abuso. Solo si establecemos una relación consciente en nuestras emociones, nosotros podemos encauzarlas a una dirección más benéfica. O sea, las emociones sumamente son importantes. O sea, el enojo, en ocasiones cuando una persona se siente enojado o a veces estresado y eso, llega un momento en que eso le sirve como una herramienta bastante importante para desarrollar otros conocimientos. Bueno, eso ayuda verdaderamente muchísimo. Ya cierro mi participación, cierro ya el tema en sí. Bueno, tratamos ahí diferentes temas, englobando, como vimos, englobamos ahí las emociones, englobamos el control de pánico, todo eso, englobamos en sentido general las emociones y las conductas que se podrían mostrar, como fue las que anteriormente señalamos. Bien, esto ha sido todo, agradeciendo porque hayan visto este video y espero que mi participación haya sido de su agrado. Así que pase feliz resto del día o de la noche, dependiendo en el momento en que se esté viendo este video.